discusiones y verdades. Luffy conoce a Ace y Sabo. Garp se acercaba con pasos pesados con su gigantesca y monstruosa figura, podían sentir el suelo temblar a medida que el anciano avanzaba, o quizás esos eran Shanks y Luffy simplemente exagerando. Cuando el viejo vicealmirante se acercó lo suficiente al pirata pelirrojo como para hablar y no tener que gritar, aunque gritaría de todos modos, bajo a los niños que cargaba más no lo soltó, temiendo que salieron corriendo, como podía sentir que su nieto menor, Luffy, hacia. En el momento que se dio cuenta de que su abuelo solo le prestaba atención a Shanks, Luffy salió de su escondite y corrió a su casa, la cual estaba pegada a la del alcalde, y no estaba muy lejos del lugar pero su abuelo no podría entrar a menos que rompiera la pared otra vez o Luffy le abra por dentro, cosa que no pasaría. Pero el plan de Luffy de refugiarse en su casita se estropeó cuando su abuelo miró en su dirección y gritó su nombre. Arrojando al niño rubio que cargaba hacia Makino, quien lo sostuvo con cuidado, Garp caminó arrastrando al otro niño pelinegro por el cuello de su camisa hasta donde Luffy permanecía congelado. Y entonces la sombra del hombre mayor lo cubrió y se dio la vuelta con la cabeza gacha. Y entonces, Shanks se espantó y aceptó su muerte viendo cómo el viejo marino llevaba su mano a la mejilla del menor, viendo cómo la tomó y tiró de ella, viendo cómo la mejilla del niño se estiraba más de lo que debería. Garp y los dos niños que venían con él se sorprendieron, luego los niños se confundieron un poco, y Garp pudo sentir el terror puro recorriendo su cuerpo de pies a cabeza. El vicealmirante tenía algo planeado y esto lo arruinaba completamente, el pobre anciano solo quería un descanso, no necesitaba más problemas. Pero, ¿cómo es que? ¿Por qué tú? Garp no sabía exactamente cómo decir lo que quería decir. Shanks habló. Garp-san, si me permite yo podría explicarlo, lo que pasa es que, bueno, lo intento. Cayó cuando sintió la mirada de odio que el mayor le dirigía. El pelirrojo estaba seguro que de no haber tanta gente presente el viejo habría dejado salir su Haki. ¿Tú tienes algo que ver con esto? Tú, maldita escoria pirata, ¿permitiste que mi nieto consumiera una maldita fruta del diablo? Garp sonaba enfadado pero en realidad solo estaba asustado y preocupado, Luffy solo era un niño, y ahora su vida corría peligro doblemente. Antes de que alguien pudiera decir algo, Luffy se zafó del agarre de su abuelo y habló en defensa de Shanks, no ayudando mucho. No llames así a mi papá, yo comí la fruta por mi cuenta, él no tiene nada que ver. Ahora soy un hombre de goma, mira, Luffy estiró ambas mejillas mientras sonreía una vez su abuelo volvió a centrarse en él. Entra a la casa, ordenó Garp. Tú ve con él y llévate a tu amigo también. Ambos niños, ante el inusual tono autoritario y la fría mirada, obedecieron. El pelinegro que había llegado con Garp llamó entre señas al rubio y juntos siguieron al pelinegro menor. Entonces cuando entraron Garp se dirigió a Shanks una vez más. Akagami, hablemos. Y sin esperar que respondiera se encaminó al barco del pirata esperando que el capitán le mostrara el camino para poder hablar a solas. Viendo esto los aldeanos volvieron incómodos a sus deberes, y los piratas esperaron pacientemente la siguiente orden de su capitán. En la sala de reuniones del Red Force, también conocida como el comedor, el joven capitán pirata pelirrojo Shanks y el viejo vicealmirante de la marina Garp, se encontraban sentados uno frente al otro. ¿Quieres tomar algo? Preguntó titubeante el pirata, recibiendo un ceño fruncido y una mueca de disgusto como respuesta. Incómodo jugó un poco con el borde de su camisa por debajo de la mesa. Ya veo. ¿Qué le pasó a tu brazo? Preguntó el marino hostil. No creo que eso sea tu incumbencia, replicó a la defensiva. Garp aceptó la respuesta con otra mueca de disgusto, sería mejor que vayamos al punto. No creo que sea bueno para ninguno de los dos que nos vean juntos. Sí, tienes razón. Ahora dime, ¿tienes idea de lo que le hiciste a mi nieto? Lo siento, sé perfectamente que ser un usuario es difícil, fue demasiado irresponsable de mi parte dejar que la tomara. Pero Luffy es muy capaz de aprender a vivir con eso y es muy hábil con su poder. La Gomu Gomu es una buena fruta para él. Gomu Gomu murmuró con desprecio Garp, atrayendo la curiosidad de Shanks. No tienes idea. Y he estado tras esa fruta desde hace años al igual que la marina y cuando la consigues no tienes ni idea de lo que realmente es, gritó, confundiendo al pelirrojo. ¿Podrías explayarte mejor? No estoy entendiendo a dónde va todo esto. Gomu Gomu no Mi, es el nombre con el cual se oculta la fruta Ito Ito modelo Nika, explicó con rabia entre gritos duros, con las palabras justas y sin rodeos, y siguió. Hiciste de mi nieto, de un niño de 7 años, el objetivo definitivo del gobierno mundial, maldito Akagami. Shanks quedó en blanco, su rostro y postura demostraban impasibilidad, pero el joven capitán se encontraba abrumado, desamparado, sentía que se le caía el alma a los pies. No dijo palabra alguna. No sabía qué debía decir. Por su descuido ahora la vida de un niño, de su niño, estaba en grave peligro. Esa fruta, él debía encontrarla y guardarla hasta que la persona que su capitán esperaba apareciera, y si bien Shanks estaba seguro de que ese era Luffy, había decidido, antes de que se la comiera, que esperaría a que el niño creciera y decidiera por su cuenta si la quería o no. Ahora el niño debería de vivir escondido hasta ser lo suficientemente fuerte para defenderse solo. O eso pensaba Shanks. Garp había armado un nuevo plan. Llévalo contigo, fueron las palabras del vicealmirante para el pirata.
No respondió de inmediato. No puede quedarse aquí. El mar es demasiado peligroso para un niño. Ya lo has llevado, reclamó con desprecio. Bueno, sí, pero es el mar del Este. Tengo un plan a largo plazo, no puedo llevarme a Luffy, y es muy peligroso para él y lo sabes. Luffy no solo corre peligro por la maldita fruta que le diste, sino también por su padre. ¿Su padre? Sí, mi hijo, de Dragon, ahora lo conocen como Dragon el Revolucionario. Una vez más Hank se quedó sin palabras. Llévatelo, y a los otros dos también. Garp quería decirlo como una petición, pero más bien se lo ordenó. Garp, no creo que sea lo mejor para ellos. El mar no es un lugar para niños y aún no tengo un puesto de renombre en el mundo como para protegerlos. Exactamente, no eres importante ahora. Pasas desapercibido, el gobierno no te está prestando atención. Eres perfecto para mantenerlos ocultos y seguros. Pero, Garp, el pirata intentó replicar, hacerlo entrar en razón, pero fue interrumpido. El otro niño, el pelinegro que venía conmigo. Su nombre es Ace. Es el hijo de tu capitán. Zank sentía su cabeza a punto de explotar, el viejo marino no dejaba de tirar una bomba tras otra, él había encontrado la Ito modelo Nika y ni siquiera lo sabía a pesar de haber estado buscándola durante años, había permitido que Luffy la comiera, si el gobierno se enteraba Luffy estaba muerto, además de que Luffy era hijo del criminal más buscado del mundo y ahora resulta que su capitán, Gold Roger, el rey pirata, tenía un hijo y Garp lo había estado ocultando todo este tiempo. Zank necesitaba un trago, tal vez dos. Pero antes debía saber. ¿Y qué hay del rubio? ¿Qué pasa con ese? A ese, no lo sé muy bien, es mi nuevo nieto. Es amigo de Ace, se negaba a venir sin él así que los traje a ambos, iba a pedirte que te los lleves contigo luego de darte una paliza por haber secuestrado a mi nieto menor, respondió sin darle importancia mientras se hurgaba la nariz y añadió. Es el hijo del rey de Goa según tengo entendido, se escapó de su casa hace unos años. El hijo del rey de los piratas, el del criminal más buscado del mundo y el hijo del rey del reino gobernante en el mar del Este. ¿Qué clase de familia era esa? Y el viejo loco este espera que me los lleve a los tres al mar, pensaba el pelirrojo. Definitivamente Zank se merecía un trago por no haber perdido la cabeza y entrado en pánico aún. Como sea, llévalos contigo. Zank se preparó para una discusión que sabía que tenía perdida. Era obvio que el viejo marino no le iba a dejar alternativa ni iba a escuchar sus razones por las cuales llevar a niños a huir en un barco pirata poco conocido no era una buena idea, pero debía intentarlo. Por otro lado, Luffy buscó la llave de su casa entre las flores de su pequeño jardín para así abrir la puerta y dejar pasar a los otros dos niños también. Luffy les dio la bienvenida y les ofreció asiento como su abuelo le dijo que debía hacer cuando tuviera visitas, era la primera vez que Luffy tenía visitas que no fueran Makino o el alcalde. Quiso ofrecerles algo de comer pero al revisar su refrigerador se dio cuenta de que no había nada allí, entonces recordó que estuvo 3 meses fuera y no había hecho la compra por lo que se encontraba vacía, se disculpó por esto y también tomó asiento en la mesa del comedor, donde 4 sillas era todo lo que había. El lugar era pequeño, la cocina-comedor que también funcionaba como living y dormitorio y un baño. Era perfecto para una persona que no pasaba mucho tiempo en casa como lo hacía Garp, y como Luffy aún era pequeño no necesitaba más, a él le gustaba su casa, de todas formas pasaba más tiempo fuera que allí. Es más pequeña que mi cabaña, pensó el niño pelinegro, ni siquiera hay una cama, ¿cómo pueden llamar a esto una casa?, pensaba el rubio. La habitación donde se encontraban los 3 niños, y la única que tenía la vivienda si no contamos el baño, era iluminada por los rayos del sol que entraban por la ventana. Un ambiente pesado los rodeaba, estaban incómodos. Incluso Luffy, quien era conocido por su facilidad al hablar con desconocidos, no sabía qué hacer ni decir. Y entonces nervioso, mirando a ambos niños que miraban a su alrededor, Luffy dijo. Yo soy Monkey D. Luffy, ¿ustedes cómo se llaman? Sus invitados se miraron un momento y tras una discusión silenciosa miraron al menor de reojo y respondieron cortantes. Yo soy Ace, dijo con frialdad el niño de cabellos negros. Yo soy Sabo, se presentó el rubio sin mirar al menor. Ya veo, es un placer conocerlos como conocen a mi abuelo. Luffy intentaba entablar una conversación amistosa para ya no sentirse tan incómodo e inquieto. Sin embargo, comenzaba a creer que sería más fácil aprender a nadar siendo consumidor de fruta del diablo que conversar con esos dos. Ace quiso ignorarlo pero Sabo se apiadó del niño y suspirando respondió. Es el abuelo de Ace, yo acabo de conocerlo. Eso es genial. No sabía que el abuelo tenía más nietos. Sabo le sonrió incómodo y volvió a esquivar su mirada, Ace solo rechistó. Poco después llegó Makino cargando una pequeña canasta con ella, les había llevado jugo y galletas, Luffy la invitó a pasar agradeciendo el gesto. Y mientras buscaba vasos para servir el jugo y dejaba uno frente a cada uno de sus invitados, los presentó unos con otros. Ace y Sabo volvieron a mirarse entre ellos, no sabiendo qué hacer. Una pequeña conversación surgió entre la mujer y el menor y los otros dos suspiraron esperando que se olviden completamente de que están allí.
Entre señas Ace le dijo a Sabo que comiera algo porque él tenía hambre pero no quería ser el primero en comer, Sabo tampoco quería pero si no lo hacía se quedaría con hambre y hacía tiempo que no comía algo dulce, así que lo hizo y luego del primer mordisco Ace tomó una. Viéndolos comer Makino intentó integrarlos a la conversación con un "están ricas", sin mucho éxito ya que lo único que consiguió fue un débil asentimiento de parte de Sabo. El tiempo pasaba y Luffy empezaba a inquietarse por la tardanza de su abuelo. ¿Qué le está haciendo a papá?, pensaba el menor. Estaba por preguntarle a Makino si sabía algo cuando la puerta y la pared fue destruida, y ahí estaba su abuelo entrando a la pequeña casa por la gran abertura que había hecho y detrás de él venía Shanks. Papá, menos mal que estás bien, ¿el abuelo no te lastimó? Luffy había corrido hasta el pelirrojo en el momento que lo vio. Tranquilo, Peque, todo está bien, dijo Shanks entre risas alzando a su recién adoptado hijo. ¿Qué es eso de papá, Luffy?, preguntó Garp fulminando al pelirrojo con la mirada. Makino miró al capitán y al niño curiosa por la respuesta. Y Ace y Sabo estaban tratando de pensar en algo para poder escapar. Por su parte, Shanks asumió su muerte una vez más y respiró hondo cuando Luffy con entusiasmo y orgullo respondió. Shanks es mi papá ahora, porque yo no tenía uno. Entonces Shanks dijo que estaba bien que lo llame papá. Oblu se veía listo para arrancarle la cabeza de un puñetazo al pelirrojo. Pero antes de que pudiera decir o hacer algo más, Shanks dijo. Tengo noticias, Peque. Y los incluye a ustedes dos también. Se dirigió a los otros dos niños que miraban la ventana como su única escapatoria y se sobresaltaron un poco cuando lo escucharon. El capitán pelirrojo miró a Ace primero por unos segundos y luego sonriendo dijo. Tú debes ser Ace, llevó su mirada al rubio aún sonriendo. ¿Y tú, Sabo? Mi nombre es Shanks. Ace y Sabo se miraron un momento y luego asintieron a modo de saludo para el pirata. Ah, sí, eso. Gap volvió a centrarse en lo que había ido a hacer. Ace, Luffy, Sabo, se irán con Shanks, ya no pueden quedarse aquí. El silencio reinó un momento en el lugar antes de que los tres niños dijeran al unísono ladeando sus cabezas hacia la izquierda mientras miraban al mayor.